Uno de los puntos álgidos de esta campaña ha sido el tema de las pensiones. Mientras algunos sostienen que es necesario aumentar la edad de pensión, hay otros que hablan de hacer una reforma para modificar el sistema ya existente y darle una mayor cobertura. ¿Qué plantean los candidatos en este punto? Hay que decirle a los colombianos que es irresponsable que hoy en día no estemos hablando de aumentar la edad pensional, porque estamos afectando la posibilidad de que los jóvenes hoy se pensionen dentro de 40 años. ¿Cuáles son los datos que tenemos? La pirámide poblacional colombiana está cambiando. Hoy en día tenemos por cada pensionado 4 colombianos activos que sostienen esa pensión. En el 2050, 2, y en el 2070, 1. Es decir, que tenemos que cambiar la manera como estamos actuando, de manera a que realmente le podamos garantizar a los colombianos que están comenzando a trabajar hoy, que cuando se jubilen, que es la edad nuestra, que hemos tenido la suerte de que tuvimos personas que antes de nosotros y que ahora están cotizando por nosotros, toda la juventud de hoy. Necesitamos que la juventud de mañana o la juventud de hoy se pueda jubilar con el respaldo de los jóvenes de mañana. Por eso nos va a tocar en este momento presentar un proyecto de ley que cambie la edad pensional, no para ahora, pero sí para dentro de 10, 20 años. Y eso es algo sobre lo cual tenemos que trabajar. El problema de nosotros es empleo. Si no hay empleos, no hay pensiones. Ese es el reto grande, y ya hemos visto pues esa fragilidad de la estructura del desarrollo económico en nuestro modelo de desarrollo. Nosotros tenemos una economía que es casi cerca del 60% informal. Nosotros sabemos, todos lo sabemos, pero hay que repetirlo, 3 de cada 4 personas no se jubilan en Colombia. Nosotros estamos proponiendo, en primer lugar, un bono, y lo pusimos de primero, 500.000 pesos de subsidio para esas personas mayores de 65 años que no se pensionaron y no tienen ningún tipo de ingreso. Con eso le damos y enfrentamos y damos un salto muy grande a lo que era Colombia Mayor, con 80.000 pesos, que era una cifra pues exigua para mucha gente, porque además un buen número de los pobres en Colombia son las personas, los mayores, los viejos, los mayores yo tengo 65. Entonces, las personas mayores son las que están en condición de pobreza, no solamente en términos económicos, sino muchas están sin ningún tipo de apoyo familiar, muchas están en un limbo en nuestra sociedad, y nosotros tenemos un programa que tiene esa componente económica, pero en adición a eso, un programa de una buena vida para la población adulta, que todavía puede estudiar, que tiene capacidad para disfrutar la cultura, con una atención muy especial para la salud. Eso es parte del reto que tenemos como sociedad. Doy un brinco para ilustrar. Al mismo tiempo que estamos diciendo, todos los niños y niñas entre 3 y 5 años de edad, nosotros los vamos a poner en el sistema educativo con todas las condiciones. Entonces, los pequeñitos que queremos, pero no, Colombia no se puede olvidar de esa población de adultos mayores que quedó relegada sin pensiones. Una observación que quería hacer. Cosa importante. Nosotros tenemos el esquema, pilares, uno básico hasta 2 salarios mínimos, y después fondos privados, el sistema, el RAIS, ¿sí? Es el que nosotros queremos. Y nosotros no vamos a usar los recursos públicos que están en los fondos de pensiones, porque esos no son públicos, no, dije recursos públicos, me equivoco, los recursos porque son privados, y no vamos a utilizar los recursos de la clase media, de los que han estado ahí, para convertirlos en gasto corriente de la nación. Yo no estoy de acuerdo en aumentar la edad de pensión. O sea, las dejaría tal cual, de momento. Sí, lo importante tiene que ser es cómo definitivamente los subsidios no pueden seguir siendo para las pensiones altas. Aquí hay una realidad, y esto no se trata, como algunos han propuesto entonces, de nacionalizar el ahorro de los colombianos. Esto tiene que ser un tema con responsabilidad, y hay otros que quieren acabar fondos privados de pensión, sabiendo que ahí está el ahorro también de tantos colombianos. Yo creo que hay que mantener el régimen mixto, el tema de colpensiones y fondos privados. Lo que sí va a ser importante es entender que más de 3 millones de adultos mayores hoy no tienen derecho a una pensión. Es como esos subsidios tienen que ir sobre todo a la clase más vulnerable, pero por supuesto que se tendrá que pensar en cómo el sistema tiene que generar esas condiciones. Los recursos no son infinitos. Hoy solo el 24% de los colombianos accede a una pensión digna.
En esta sociedad, que es la nuestra, Colombia, que me la pones aquí, porque la edad de pensionar es menor que aquí, pero aquí la expectativa es menor, y aquí el número de trabajadores jóvenes y maduros es mucho mayor que aquí. Aquí se resuelve por productividad, aquí por número de trabajadores. Entonces, aquí yo no necesito elevar la edad de pensión. Aquí yo lo que necesito es elevar el número de trabajadores, es decir, elevar la productividad. Lo que dice la OCDE, en realidad, es hay que hacer una reforma pensional. Y yo digo que sí. Estamos y ahí de los acuerdo. fondos. Lo que dice la OCDE es que la reforma pensional debe tener un sistema homogéneo. Eso es lo que dice. Yo digo que sí. El sistema homogéneo es un fondo público de reparto simple. Ese es el sistema homogéneo. ¿Qué significa esa palabreja? Significa que la cotización entra directamente a pagar pensiones. No entra una cuenta individual a ganar una tasa de interés, entra directamente a pagar pensiones. Al entrar directamente a pagar pensiones, garantizas el pago de la pensión. Lo garantizas. Pero además ocurre un segundo mecanismo. Como es el Estado el que está pagando las pensiones, entonces se reduce el pago del Estado, porque la cotización reemplaza esa parte. Esos son billones de pesos. Esa es la otra parte del déficit fiscal, que se mueve en dos sentidos. 14 billones, tengo que mirar la cifra última, 14 billones que hoy el Estado está pagando a pensionados que eran del sector privado, pero lo está pagando la sociedad colombiana por la privatización que hubo de ese sistema, pues empieza a ser pagados por un flujo de 25 billones que se están yendo a los fondos privados. 25 billones al año. Tú reduces esos 14 y lo llevas a disminuir el déficit o a otro gasto. ¿El otro gasto qué es? Pagarle medio salario mínimo a cada viejo y a cada vieja que no está pensionado. ¿Cuánto te da eso? Medio, 500,000 pesos por 12, 6 millones al año, ¿cierto? Y son 3 millones, necesitas 18 billones para tener 100% cobertura pensional, 100%. Nunca había existido en Colombia. ¿Cómo logra los 18 billones? Simplemente haciendo que la cotización empiece a pagar pensiones. Es decir, en un fondo de reparto simple. Esa es la reforma pensional. Esa es la desproporción y la inequidad que tiene esto de las pensiones. Pero eso no se necesita, como dijo Petro, quitarle el ahorro privado a los que están en los fondos privados, que simplemente es una cuenta de ahorros la que tiene. No se necesita, es llevar dos contabilidades. Hasta aquí seguimos como venimos, que son las reglas que usted compró y el gobierno ofreció y usted mismo se metió al fondo privado o está en Colpensión. Pero a partir del día que se apruebe la ley, la que se determine, se lleva otra contabilidad. Y cuando usted se jubila, se suma esta más esta y da la pensión. No se necesita tocar nada. Esos 350 billones que están en los fondos privados, se necesita es que sigan produciendo plata, que sigan produciendo plata. Tal vez en el estudio, en la discusión de todos los colombianos, tocará unificar o decir de ahora en adelante los que ganen más de un salario mínimo en Colpensiones y la diferencia de más en adelante en fondo privado. Régimen de pilares, una mezcla. Régimen de pilares. Sí, pero yo soy enemigo de quitarle a los que tienen ahorros y algunos de cierta importancia, nacionalizarles los ahorros. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo primero es que para mí las pensiones son sagradas. Uno no puede cambiarle las condiciones a ningún ciudadano después de que se jubila. Lo segundo es que las pensiones deben subir como está subiendo el salario mínimo y no que en el IPC. Es injusto que a un pensionado le suban el 3 o el 4%
y el salario mínimo suba en el 10%, y entonces que los demás salarios del sector público y demás suban en el 10%. Me parece que hay una discriminación que es respeto. Lo tercero, el dinero de las pensiones es sagrado. No lo debe usar el gobierno ni como caja menor, ni como problemas para resolver sus gastos. Hay que empezar a revisar el tamaño del Estado para hacer un fondo que el dinero de los jóvenes no se toque, el dinero de los jóvenes no se puede tocar, y Colpensiones tiene que darle una rentabilidad como mínimo igual a la que dan los fondos de pensiones a ese dinero de los jóvenes, pero hoy eso no está funcionando. Lo otro que yo creo es que a Colombia le tienen que decir la verdad sobre los fondos de pensiones, no nos la dicen, primero porque hay unos rendimientos mínimos que pone el gobierno que son muy bajitos, parecen redactados por los fondos, no por la superintendencia. Es que den unos rendimientos mínimos del 0.02 o algo así como los ponen, eso es horroroso. Eso no protege el futuro de los ahorradores. Si nosotros trabajamos frente al tema de la informalidad, vamos a ampliar la base de cotizantes. Ampliar la base de cotizantes va a generar que haya una política pública para jóvenes, una política pública para mujeres, una política pública para adulto mayor. Eso se me traduce en que yo no tengo que incrementar la edad de pensión, porque va a incrementarse el nivel de ahorro en el sistema pensional, que es nuestro gran problema de fondo. ¿Cuál es la dificultad? Y ya es una reflexión para la sociedad. Está en un debate en la Universidad, creo que de La Sabana, y entonces me hicieron la pregunta algo sobre esto, y mi respuesta fue: para mí no es el problema de la edad, para mí el problema es que hace rato no nos dimos cuenta que la pirámide social se nos invirtió. Anteriormente la gente, los papás tenían 2, 3, 4 hijos, entonces había una base de ahorro pensional suplida por esa nueva generación de nuevos empleados que sin problema suplía la parte de sus mayores. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora se ha vendido la idea que es lo mismo tener un hijo que una mascota. El problema es que el bendito loro, por más que habla, no va a poder trabajar por nosotros, entonces no va a cuadrar. Entonces le decía eso a los muchachos se reían, le decía: muchachos, no tengan miedo en hacer familia y no tengan miedo en hacer hijos, porque eso les garantiza inclusive el futuro a todos ustedes. Nosotros proponemos un sistema diferente que se basa un poco en la propuesta de Fedesarrollo, que creo que es una propuesta de pilares, donde además la edad de pensión tiene que subir a 65 para hombres y mujeres. Eso es indispensable. Una expectativa de vida de 82 años en Colombia, es irracional esto. Los regímenes especiales hay que irlos mutando a la regla general. El Estado, entre el magisterio, las fuerzas militares y la judicatura, se está desangrando también, porque... ¿Incluso la rama ejecutiva suma en ese déficit o no es tan grave el tema? No, pues está alineado en las edades, ¿no? Okay. Pero es que hay otros beneficios, en el magisterio hay otros beneficios, y en las fuerzas militares y de policía tenemos este régimen de pensión a los 20 años de servicio a cualquier edad, que es insostenible, y perdemos todo ese personal que hemos capacitado y que muchos de ellos quieren seguir prestando. Es tan grave el costo que en los soldados profesionales la asignación de retiro no tiene una estabilidad legal equiparable a un proceso de pensión, porque el Estado ya no se quiere comprometer. Yo sí creo que podemos llegar a un sistema de base donde haya una asignación pensional de un salario mínimo igual para todos, sin referencia al nivel de ingreso. De ahí en adelante la cotización de los aportes, porque uno se pensiona no con los rendimientos de la pensión, usted se pensiona es con lo que aportó. Los rendimientos protegen de la inflación y le generan un pequeño margen. El colombiano cree que invirtiendo en su fondo privado los rendimientos lo van a hacer rico. Eso no es así. Lo que lo hace uno tener un ahorro previsional es el ahorro. De ahí, de ese pilar base del salario mínimo en adelante, cada ciudadano será responsable de su beneficio pensional de acuerdo al nivel de aportes que haga.